Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. ¡Comenzamos! Todos tenemos ese amigo que compró un departamento porque estaba barato. Y hoy no lo puede rentar, ni vender, ni disfrutar. Pero hay otros que sí saben lo que hacen. Inversionistas que no se dejan llevar por fotos bonitas, ni por la zona de moda, sino por estrategia, datos y decisiones con cabeza fría. En el nuevo episodio de Detrás del Letrero, te cuento la historia real de Silvia, una inversionista que pasó de la duda a una compra que le dejó renta desde el primer mes. Y no fue por suerte, fue por método. ¿Quieres saber qué propiedad eligió y por qué? Dale play al episodio, te lo cuento todo, Detrás del Letrero. Oye, pensar en invertir en bienes raíces aquí en la Ciudad de México, como que tiene un atractivo especial, ¿no? Da emoción, sí, pero también puede ser un verdadero lío. Totalmente. Hay tantas colonias, tantos desarrollos nuevos, y claro, cada anuncio te dice que es la oportunidad de tu vida. Ajá. Pero la pregunta es, ¿cómo saber cuál es de verdad una buena inversión? ¿Cómo no perderse entre tanto ruido? Es fácil sentirse así, como abrumada. Sí, es un sentimiento muy común, la verdad. Pues justo de eso vamos a platicar hoy. Queremos explorar una ruta, digamos, más clara. Una metodología que, según nos cuenta Emilio Martínez de Keller Williams Premier en su blog, es la que usan los inversionistas, pues los que ya le saben. Los que van a la segura. Exacto. La idea es pasar de esa corazonada, de ese me late, a tomar una decisión de verdad estratégica, bien pensada, en este mercado tan complejo que es la CDMX. Y nos vamos a basar en un caso real que comparte Emilio, el de una clienta, Silvia. Ella, pues, quería invertir, pero se sentía así, saturada. Claro. Le llegaban opciones y opciones, todas grandes oportunidades, pero nadie le decía el porqué de fondo. Los números, la lógica financiera real, nada. El sustento, ¿no? Justo eso. Entonces vamos a ver cómo pasó de esa confusión a una inversión que sí fue inteligente y exitosa. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto. Va. El punto de partida, creo, suele ser un error muy, muy común. Pensar que invertir es nomás encontrar algo que se vea bonito y que, parezca tener un buen precio. Sí, el clásico bonito y barato. Pero quedarse ahí en la superficie es como apostar, ¿no? Es riesgoso. Totalmente. Y es una visión súper limitada, la verdad. Deja fuera preguntas que son, cruciales. Las que al final te dicen si la inversión va a ser rentable o si se va a convertir en un problemón financiero. Ok. Y fíjate, lo interesante es cómo el simple hecho de hacerse esas preguntas ya te cambia toda la perspectiva. Dejas de ver solo la fachada o el precio que te ponen enfrente. ¿Cómo cuáles preguntas, por ejemplo? Pues mira, primero, ¿cuál va a ser tu rentabilidad neta? O sea, lo que de verdad te queda en la bolsa después de descontar todo. Mantenimiento, el predial, posibles reparaciones que siempre salen, ¿eh? Si es depa, las cotas del condominio. Claro que a veces no son poca cosa. Para nada. Luego, la plusvalía. A ver, ¿cuánto ha subido de valor esa zona específica? Hay datos históricos. ¿Y qué proyección realista se puede hacer? No nomás lo que te promete el vendedor. Entiendo. Datos duros. Exacto. Y otra cosa que muchos olvidan, el tiempo que tarda en rentarse algo similar ahí. La vacancia. Cada mes que el inmueble está vacío es dinero perdido. Es un costo de oportunidad directo. Sí. Y la parte legal, me imagino. Ni hablar. ¿Están todos los papeles en regla? Libres de gravamen, todo al corriente. Un lío en los documentos te puede costar años de la rentabilidad que esperabas. Así de fácil. Entendido. Y bueno, justo esos problemas eran los que Silvia quería evitar a toda costa. No quería dejarse llevar por un impulso o por una intuición sin datos detrás. Claro, quería bases sólidas. Y aquí es donde Emilio Martínez, introduce el concepto clave. Estrategia, con mayúsculas. Y aquí es donde esto se pone, la verdad, muy interesante.
A ver, El primer paso de la estrategia que Emilio usó con Silvia fue definir súper claro los objetivos financieros. A ver, ¿qué buscaba ella principalmente? ¿Qué quería lograr con esa inversión? Exacto. ¿Quería un flujo de dinero constante cada mes con la renta? ¿O buscaba más bien una ganancia fuerte al vender después, digamos a mediano o largo plazo, por la plusvalía? O chance una combinación. Ujú. Y Silvia tenía un objetivo doble. Sí quería un ingreso estable mes a mes, pero también le importaba que la propiedad fuera ganando valor con el tiempo. Y este objetivo, este norte, fue lo que guió todo lo demás. Fue esencial. y es que mira, esto es vital recalcarlo. La propiedad tiene que ser el vehículo para que tú alcances tus metas financieras, no al revés. No te tienes que adaptar tú a la propiedad. Tiene sentido. Es que no hay una propiedad perfecta para todos. Chance un departamento súper lujoso, muy moderno, puede ser genial para rentas cortas tipo Airbnb en ciertas zonas, ¿no? Sí, claro. Pero podría ser pésimo si lo que buscas es un flujo estable, predecible, a largo plazo. Porque igual sus gastos fijos como el mantenimiento o los servicios son altísimos, o la demanda es muy volátil, muy de temporada. Ok. Hay que alinear la herramienta que es la propiedad con el trabajo que quieres que haga, que es tu objetivo financiero. Va, queda claro. Entonces, una vez que fijaron el rumbo con los objetivos, el segundo paso fue... Establecer criterios mínimos para el inmueble. Y esto es importante. Lo hicieron antes de siquiera empezar a buscar colonias. Ajá, definieron el qué antes del dónde. Exacto. Definieron las características que sí o sí debía tener la propiedad, estuviera donde estuviera, como los no negociables. ¿Y cuáles fueron para Silvia? Cado de posibles inquilinos, ¿no? Le sirve a familias pequeñas, a parejas que necesitan un cuartito para home office o hasta roomies que comparten gastos. Tiene lógica, sí. Más versátil. También al menos un baño completo. Y un detallito que podría parecer menor, pero que Emilio dice que no lo es. Que por lo menos una de las recámaras diera al exterior. Ah, por la luz natural y la ventilación. Justo. Son cosas que hoy se valoran un montón y hacen que un lugar sea mucho más atractivo para vivir. Y ojo con este punto que Emilio recalca mucho. Descartar propiedades que tuvieran amenidades excesivas. Ese punto de las amenidades es interesante. Y es más profundo de lo que parece, ¿eh? Porque a menudo uno se deja llevar por el entusiasmo inicial. Claro, ves el gimnasio, la alberca. Exacto. Gimnasios súper equipados, albercas de ensueño, salones de usos múltiples. Suena padrísimo, ¿no? Pero casi siempre esas cosas vienen con cuotas de mantenimiento elevadas. Uf, sí. Y esas cuotas son un gasto fijo. Te reducen la rentabilidad neta sí o sí. Y ponte a pensar, si el departamento se te queda vacío un par de meses. Tienes que seguir pagando esas cuotas. Claro, esas cuotas no perdonan. Se convierten en una fuga de dinero constante. Hay que pagar el gimnasio aunque no haya nadie usándolo en tu depa. ¡Qué fuerte! No lo había pensado así. Exacto. Entonces, la pregunta fría es, a ver, ¿el tipo de inquilino que yo busco para mi objetivo de renta estable realmente valora tanto esas amenidades como para pagar un extra en la renta que las justifique? Buena pregunta. ¿O son más bien un lujo que les sirve al desarrollador para vender más fácil, pero que a mí como inversionista me va a mermar la ganancia neta? A veces, estratégicamente hablando, menos es más si buscas rentabilidad neta. Es un cálculo de costo-beneficio súper importante. Totalmente de acuerdo. Tiene toda la lógica. Bueno, entonces, una vez definidos esos criterios del inmueble ideal, el tercer paso de la estrategia fue seleccionar las zonas de interés. Pero no así nomás, sino estratégicamente. No era solo ir a la colonia que está de moda. Claro, no por popularidad nada más. Se enfocaron en zonas con excelente conectividad. O sea, fácil acceso a transporte público clave como el metro o metrobús, y que estuvieran cerca de vías principales. Movilidad, fundamental en esta ciudad. Fundamental. También que tuvieran servicios básicos indispensables muy cerca, caminando. Mercados, tienditas, farmacias, chance escuelas o parques. Y un factor crítico para el objetivo de Silvia, que hubiera una demanda comprobada y alta de renta tradicional, la de largo plazo.
Ujú. Emilio Martínez, por su experiencia, aconseja tener cuidado con zonas que dependen casi por completo de rentas por plataformas digitales, tipo Airbnb. Si eso puede ser volátil. A menos, dice él, que sean nichos turísticos súper consolidados, con demanda estable ya demostrada. Pensemos, no sé, hipotéticamente en corredores muy específicos de la Roma, Condesa o Polanco, pero evaluado con datos, no solo por la fama de la colonia. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, para un inversionista como Silvia, que lo que busca es estabilidad en su flujo de dinero, Ajá, depender solo de la renta de corta estancia puede ser riesgoso. Las reglas pueden cambiar de un día para otro, la demanda turística sube y baja por temporadas o por cosas que ni controlas. cierto. La renta tradicional, aunque chance te dé menos por noche, por lo general te ofrece más estabilidad y predictibilidad de los ingresos. Por eso, analizar las tendencias de demanda de renta a largo plazo en colonias específicas de la CDMX es crucial. Aquí, digamos, diversificar el riesgo significaba no poner todos los huevos en la canasta de las plataformas. Ok, clarísimo. Entonces ya teníamos objetivos claros, criterios del inmueble definidos y zonas estratégicas preseleccionadas. Ahora venía el trabajo, pues como de detective, ¿no? El cuarto paso, el análisis profundo, detallado de las opciones. Aquí es donde se separa el trigo de la paja, Aquí se pone bueno. que, así en papel, parecían cumplir. Pero luego vino el filtro fino, la lupa. Ajá. Evaluaron cada opción viable con mucho más detalle. Consideraron la ubicación exacta dentro de la colonia. O sea, ¿la calle es tranquila o es un relajo? ¿Está bien iluminada de noche? ¿Cómo es el ambiente inmediato, los vecinos? Detalles que importan mucho al final. Muchísimo. Hicieron una estimación realista de cuánto se podría cobrar de renta, tanto en el modelo tradicional, que era el plan A, como por plataformas, como un plan B, por si acaso. Ok, tener opciones. Verificaron que el precio de venta entrara bien en el presupuesto. Y aquí viene lo más importante. Calcularon el retorno sobre la inversión estimado, el famoso ROI. Pero ojo, ahí hay un truco. No el ROI bruto que muchos calculan así nomás, superficialmente. ¿Qué es? Renta anual entre precio de compra. Ese mero. No, aquí hablamos del ROI neto. Y eso implica considerar el precio total que pagas por la propiedad, incluyendo todos los gastos iniciales. Notariales, impuestos como el ISAI, avalúos. Ok, todo al desembolso inicial. Y a la renta anual le tienes que restar todos los gastos operativos anuales que vas a tener. El mantenimiento, el predial, un seguro, chance un guardadito para reparaciones menores, ¡Wow! Es un cálculo más complejo. mucho más. Pero ese número neto es el que de verdad te dice cuánto está trabajando tu dinero. Y además, investigaron la plusvalía proyectada. Y esto no es adivinar, ¿eh? Se basan en analizar cómo han subido los precios en esa microzona específica en los últimos 3 o 5 años. Usas datos de portales, reportes de mercado o consultas a expertos locales. Entiendo. Entonces, el ROI neto te da la foto real de la ganancia anual por la renta. Y la plusvalía te da la perspectiva de ganancia a largo plazo por el valor del inmueble. Calcular los dos es fundamental. Exactamente. Y la pregunta clave que te haces aquí es, a ver, ¿estoy viendo el rendimiento completo y realista de esta posible inversión? ¿Incluyendo todos sus costos y riesgos? ¿O me estoy dejando llevar nomás por una renta bruta que suena bien o un precio que parece bajo? El análisis profundo busca responder esto, pero con datos. Va, ya con ese nivel de análisis en la mano, pues el quinto paso como que fluyó más natural. La negociación estratégica. Ya no era nomás pedir descuento por pedir. Claro, ya tenías argumentos. Identificaron las 2 o 3 opciones que de verdad eran las más sólidas, aquellas cuyos números, el ROI neto, la plusvalía proyectada, que cumplieran los criterios, realmente apoyaban los objetivos de Silvia. Las finalistas. Y sobre esas plantearon ofertas realistas, bien fundamentadas en todo el análisis previo. El objetivo no era solo conseguir un buen precio, sino un precio que protegiera el retorno de inversión que esperaban. Y parece que les funcionó bien. Sí, consiguió buen trato. Sí. Emilio relata que Silvia logró comprar por debajo del precio inicial que pedían y además con condiciones favorables de entrega. Excelente.
Es que mira, una negociación efectiva en bienes raíces, la verdad rara vez se basa en ser un as del regateo nada más. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en la información, en el análisis. Cuando tú sabes cuál es el valor real de mercado, cuáles son tus costos asociados, cuál es el potencial de rendimiento comparado con otras opciones que ya analizaste, puedes negociar desde una posición de conocimiento, no desde el capricho o el a ver si pega. Claro. El análisis del paso 4 es, en esencia, tu preparación para tener una negociación exitosa en el paso 5. No llegas a la mesa a ver qué pasa, llegas sabiendo qué número necesitas para que tu inversión funcione como planeaste. Perfecto. Y así llegamos al sexto y último paso, que aunque es el final, es absolutamente crítico: la revisión legal y técnica. Exhaustiva. Y el énfasis que pone Emilio es que esto se hizo antes de firmar cualquier contrato que ya comprometiera a Silvia. El famoso due diligence. Exacto. Aquí le metieron lupa a toda la documentación legal. Revisaron a detalle las escrituras, el régimen de condominio si aplicaba, para entender bien las reglas internas, las áreas comunes y sobre todo las cuotas ordinarias y las extraordinarias que luego salen. Verificaron que el inmueble estuviera al corriente en pagos de predial y agua, pidiendo las constancias de no adeudo. Y lo más importante, sacaron un certificado de libertad de gravamen actualizado. Ese es clave. Crucial, dice Emilio, porque te asegura que la propiedad no tiene deudas escondidas, ni embargos, ni hipotecas vigentes que le pudieran rebotar al nuevo dueño. El certificado de libertad de gravamen es como sacarle una radiografía financiera a la propiedad. Comprar sin él es jugársela muy fuerte. Podrías terminar heredando deudas o broncas legales que valgan más que la propia casa. ¡Qué miedo! Sí, la verdad. Y además de lo legal, verificaron que no hubiera limitaciones específicas para rentar o vender en el futuro y, claro, hicieron una inspección física detallada para descartar problemas estructurales ocultos o vicios que luego te salgan carísimos de reparar. Mira, este último paso es como la póliza de seguro de tu inversión. Saltárselo o hacerlo a medias por ahorrar tiempo o unos pesos es un error garrafal. Sí, me imagino. Es que los problemas legales o estructurales que no detectas a tiempo te pueden pulverizar la rentabilidad que esperabas. Pueden convertir una inversión que pintaba bien en una pesadilla financiera. Es invertir en seguridad y en que tu proyecto sea viable a largo plazo. Aquí no hay atajos que valgan. Queda clarísimo. Y bueno, después de seguir estos 6 pasos, así, de forma metódica, rigurosa, ¿cuál fue el resultado para Silvia? Según cuenta Emilio Martínez, la estrategia rindió frutos. A ver, cuéntanos. Pues logró invertir en un departamento de 2 recámaras, súper bien ubicado en una zona con alta demanda de renta tradicional, con todos los servicios cerca. Y bien importante, sin esas amenidades excesivas que le hubieran subido el mantenimiento. Ok, justo lo que buscaban. Y el resultado práctico: consiguió un inquilino estable al mes siguiente de haber escriturado. ¡Wow! ¡Qué rápido! Rapidísimo. Además, la renta que recibe le cubre el 100% de su mensualidad de la hipoteca. Buenísimo, eso es un gran alivio. Y la cereza del pastel: la zona específica donde compró tiene una proyección de plusvalía estimada de un 10% anual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa, creo yo, que el éxito de Silvia no fue un chiripazo, no fue suerte ni una corazonada mágica. ¿No? Fue la consecuencia directa de aplicar un método, una estrategia clara, disciplinada, paso a pasito, y de tener la asesoría correcta para navegar cada una de esas etapas. Totalmente. Desde tener súper claro el objetivo inicial hasta esa revisión legal minuciosa al final. Cada paso estuvo pensado para minimizar los riesgos y maximizar la probabilidad de tener un rendimiento financiero sólido y, sobre todo, sostenible en el tiempo. No fue azar, fue método. Me encanta eso. No fue azar, fue método. Hagamos un repaso rápido entonces para que se nos queden bien grabadas estas ideas clave de la estrategia inteligente que nos compartió Emilio Martínez con el caso de Silvia. Va. 1. Definir objetivos financieros súper precisos. ¿Qué quiero lograr? Ajá. 2. Establecer criterios mínimos, los no negociables, para el inmueble. ¿Qué debe tener sí o sí? Correcto. 3. Seleccionar zonas de interés estratégicamente, con datos, no por moda. Basado en la realidad del mercado. 4. Hacer un análisis financiero y de mercado profundo y realista de las opciones. Calcular ese ROI neto, la plusvalía, ver costos ocultos. Los números fríos. 5.
Negociar, pero con información y estrategia en mano. Con poder de negociación real. Y 6. Una revisión legal y técnica exhaustiva. Antes de firmar, nada. El candado de seguridad. La reflexión final que propone Emilio en su artículo, la verdad, me parece muy atinada. Dice que invertir en bienes raíces, sin una estrategia clara, es como aventarse al mar sin brújula y sin mapa. Sí, totalmente de acuerdo. Puedes tener suerte, chance llegas a algún lado, pero lo más seguro es que te pierdas o acabes en un lugar que no querías. En cambio, los inversionistas inteligentes pues no dejan las cosas al azar. Se apoyan en profesionales, analizan los datos duros, comparan objetivamente las opciones y toman decisiones basadas en números, en proyecciones, sin dejarse cegar nomás por la emoción o por qué tan bonito se ve un lugar. en resumen, podríamos decir que la verdadera inversión inmobiliaria no es solo el momento de la firma, es todo el proceso previo de elegir bien, usando una metodología probada como esta para construir patrimonio de forma más segura y con más chance de éxito financiero. Exacto. Y esto nos lleva a una última reflexión, creo que interesante, algo para que cada quien piense en su propia situación. A ver, Al momento de tomar la decisión final sobre una inversión inmobiliaria, ¿qué debería pesar más? Esa emoción, esa corazonada que te dice, esta propiedad me encanta. O la frialdad objetiva de los números, del análisis de rentabilidad, de los riesgos calculados que buscan proteger tu dinero a largo plazo. qué buena pregunta para quedarse pensando. ¿Corazón o cabeza? ¿O cómo encontrar el balance? Es una pregunta que vale la pena meditar, sin duda. Definitivamente. Y bueno, si alguien que nos escucha está pensando justamente en vender, comprar o invertir en bienes raíces aquí en la Ciudad de México y busca pues dar pasos firmes basados en una estrategia sólida como la que platicamos, la recomendación es clara. Contacten a Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Él es el experto en esto. Y para quienes estén de verdad enfocados buscando una asesoría muy profesional, muy personalizada, sabemos que Emilio Martínez ofrece algunos cupos, son limitados, para una consulta inicial. Así es, hay que aprovechar. Aprovechen esa experiencia para dar el siguiente paso con seguridad y con confianza en su inversión inmobiliaria. Vale la pena buscar esa guía experta.